Hola corazón, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este podcast de hoy, a este episodio, que quiero enfocarlo a relatarte mi historia sobre la salud. He decidido dedicar unos capítulos, quizás sean 3, si consigo sintetizarlo, si no, pues será alguno más, desde esta perspectiva de salud, dinero y amor, ¿verdad? Las 3 grandes áreas maestras en las que las personas buscamos, no sé, el bienestar, el equilibrio, la felicidad, la plenitud. Bueno, yo, igual que tú, seguramente he transitado pues, desafíos y retos en todas esas áreas. Dicen que hay personas que vienen con un área maestra más desafiante que otras, pero bueno, creo que en mi caso y en muchos casos estoy convencida, no es solo un área, sino varias. Nuestra alma, si estás en este caso como yo, ha decidido en esta encarnación trabajar duro para aprender, ¿no? Porque al final ese es el cuerpo y la salud es un lenguaje que utiliza el universo, que utiliza nuestra alma especialmente para comunicarse con nosotros, con este ser encarnado que usa la mente y que tiene que bregar con este mundo dualista, con esta 3D que es un poco densa, ¿verdad? Y con ese velo del olvido que nos ha, digamos, ofuscado y nos hace que solo veamos lo material y que solo creamos en lo que llega por los 5 sentidos. Desde ese paradigma, que es en el que yo me crié y en el que supongo que te has criado tú, porque bueno, pues nuestros papás no estaban tan conscientes, no estaban en la era de la consciencia, o al menos en su era habría algunos, pero serían muy poquitos, cosa que ahora no es así, gracias al cielo, a la tierra, al universo. Estamos en una época de un despertar masivo y es maravilloso. Por eso yo te puedo estar hablando aquí de, bueno, pues una perspectiva de la salud y de mi historia con la salud que es muy diferente a la que te hubiera contado hace 10 años o 20 años o 30 años. Mi intención, como ya comenté en el episodio anterior, el de presentación, pues es compartir reflexiones, compartir experiencias y compartir lo que vaya surgiendo en el camino. Sí que sentía la necesidad hoy, y bueno, pues hoy y a lo mejor los próximos días, de enfocarme un poquito más en un recorrido desde el pasado hasta este momento, para que me conozcas, para que también me puedas sentir, ¿no? Si estás todavía transitando alguno de estos desafíos o similares, o experiencias distintas, pero que te hacen sentir cosas similares, porque a veces esto es lo que nos pasa, ¿no? No es que hayamos tenido que sufrir el mismo problema, pero muchas veces esos problemas que hemos sufrido, aunque tengan nombres distintos, nos producen un sentimiento y nos generan un desafío, un reto de aprendizaje que es similar. Y ahí es donde puede venir la inspiración. Así que bueno, con todo mi cariño, te voy a contar un poquito mi recorrido con la salud. Yo cuando era niña, bueno, pues si tú ves mis fotos de la África de los 0 a los 8 años, pues era una niña alegre, sonriente, de constitución más o menos delgadita, bueno, pues con una vitalidad y una energía fuertes, ¿no? Yo era un poquito ahí la alegría de la huerta en casa. Y mi salud estaba bien. Pero ahí empezó un poco parte de mis desafíos. En esa etapa se separan mis padres y yo no encajo bien esa separación. Como niña que era, pues no lo asimilo. Venía también ya con una carga, ahora lo sé, ¿no? Que después de todo el tiempo de indagación que he hecho, pues ahora sé que había una carga que venía de vidas pasadas y que se tenía que activar en algún momento de mi historia, y supongo pues que elegí que la activación fuera este evento familiar. Entonces, fíjate qué diferente es verlo así, como lo veo ahora, desde un entendimiento tan claro, ¿no? Al que me ha costado llegar lo mío, pero he podido llegar, que no es culpabilizadora ni de lo que hicieron mis padres, ni de lo que les pasó, ni del destino y la vida, ni la mala suerte, ni el cielo, ni nada, ¿no? Ni tampoco yo soy la culpable. Yo elegí transitar estos desafíos de salud que te voy a contar. Ahí empieza un recorrido en el que empiezo con intolerancias alimentarias, cosa que en aquella época no se hablaba de intolerancias alimentarias. Entonces fue un verdadero reto para mi madre especialmente, y para mí que lo sufría, encontrar qué le pasa a esta niña, porque estaba siempre con problemas digestivos, con dolores de cabeza, con inflamaciones varias. Todo eso generaba un malestar psicológico, un malestar anímico. Esa niña que tenía tanta vitalidad, tanta alegría, pues de repente tenía días y semanas donde era todo lo opuesto, ¿no? Melancolía, tristeza, apatía,
pesadumbre, pesadez, ¿no? Anímica y física, o sea, todo va de la mano. Fue un largo recorrido de explorar mi madre, pues desde la medicina tradicional con el médico de cabecera a, bueno, pues en mi casa también sí es verdad que mi madre y mi padrastro, porque mi madre se casó en segundas nupcias, bueno, ya te adelanto que se casó con un hermano de mi padre, por lo tanto era mi tío, en casa le llamábamos tío. Era el padrastro porque hizo las funciones de padre, pero en realidad era mi tío. Entre mi madre y mi tío pues tenían la mente abierta a explorar determinadas medicinas alternativas. Pues me acuerdo que teníamos un médico de cabecera alternativo que era iridiólogo y trabajaba con naturopatía y alguna otra cosita así de suplementos naturales. Entre el de cabecera y este médico iridiólogo y naturista, pues bueno, me fueron como tratando. Al final llegaron a la conclusión de que yo tenía intolerancias alimentarias, pero todo eso supuso más de un año de estar muchos días malita, de tener esa dualidad, ¿no? En el carácter, en el temperamento, esas subidas y bajadas dentro de mí. De hecho, si tú ves las fotos posteriores al verano en el que se separan mis padres, en el que nos vamos a vivir de una ciudad, Castellón de la Plana, a otra ciudad, Tarragona, nos vamos a vivir con mi tío, se produce todo ese cambio familiar, ¿no? Y yo empiezo con los síntomas. Tú ves mis fotos de ese año en el que ya tengo 9 años, cumplo los 9 años ahí, estoy más gordita porque las intolerancias y las ansiedades hacen que yo coja peso, que coja volumen, tengo la cara más triste, no salgo sonriente en las fotos, o sea, es como si, bueno, yo digo a veces, ¿no? A mis alumnas les contaba cuando trabajaba de los temas de sombra, decía, bueno, en mí siempre ha habido el Dr. Jekyll y Mr. Hyde de una manera polarizada que, Dios mío, lo que me ha ido costando y bueno, también alegría de haberlo conseguido, integrar todas esas polaridades extremas, ¿no? Ya en esa etapa de niñez se manifestaban esas polaridades. El tema es que, bueno, consiguen con ese diagnóstico acertar y empiezan a retirarme determinados alimentos. Como no existían los test de intolerancias, pues, bueno, quítale esto, quítale lo otro, me retiran el cerdo, me retiran las harinas, bueno, varias cosas que funcionan porque yo mejoro, pero entro como en una sensación, como niña, de lo tengo todo prohibido. Mis hermanos pueden comer de todo, yo tenía 2 hermanos, bueno, sigo teniendo 2 hermanos, uno que me saca 14 meses y una niña a la que le saco yo 5 años, ¿verdad? Ellos comían de todo, además a nivel de no solo de salud, sino también de metabolismo, podían permitirse comer bastantes hidratos, grasas, o sea, comían en general de todo, saludable, pero también se permitían sus caprichos y ellos no engordaban. Y yo me voy acercando a esa etapa de la pubertad y luego de la pubertad a la adolescencia. Tengo estas restricciones alimentarias que a veces las cumplo, a veces no, a veces a escondidas me salto todas las normas que mi madre me pone, que el médico me pone y hago lo que me da la gana. Como me siento culpable por el engorde, empiezo a desarrollar un trastorno alimenticio por múltiples factores. Este que acabo de contar, este factor de ser la diferente, que no puede comer muchas cosas, que tiene muchos alimentos prohibidos, que además tiene el componente de que engorda fácilmente y entra a la comparación con los hermanos. También mi madre, de manera inocente, no ingenua, por desconocimiento, pero bueno, promueve un poco esa comparación y esa prohibición como para intentar ayudarme, pues no, tú no comas esto, que tú no puedes, que tú engordas, o bueno, mensajes así, al menos es como yo lo recibo en aquella época, ¿verdad? Y todo eso va generando como una especie de polarización con la comida, es decir, de momentos donde yo misma introyecto dentro de mí la necesidad de controlar, porque yo no me quiero ver siendo la gordita de casa y porque quiero ser como mis hermanos, atlética y delgada y fuerte. Y además, bueno, pues voy haciendo ese camino, ¿no? También entrando en la pubertad y en la adolescencia, pues ya sabes lo importante que de repente es el físico, el gustar a los demás, el encajar y ese tipo de cosas. Entonces me voy en esa polarización y en esa exigencia, autoexigencia, pues voy sembrando la semilla de lo que luego vienen como episodios de descontrol, ¿no? Episodios de, bueno, comer compulsivo. En mi caso el diagnóstico final que acabé teniendo pues fue el de bulimia, que es, no sé si lo conoces, pero es un trastorno alimenticio en el que comes de manera compulsiva
porque te descontrolas, no lo puedes frenar, pero luego por la culpa y por la exigencia de delgadez, pues buscas mecanismos para liberarte de ese peso o de esa posibilidad de engordar. Entonces puedes comer mucho y vomitar para no engordar, o puedes luego usar laxantes o hacer ayunos largos o ponerte en dieta muy estricta y luego desfasar. Entras en ese juego que es una especie de infierno en la tierra. Este trastorno alimenticio primero lo llevé oculto a mis padres. De hecho, empecé a los 14 años, un verano, en el que descubrí que podía vomitar. Entonces, por las noches, mientras estaba de canguro en casa de unos tíos míos, pasando el verano y tal, ellos me dejaban quedarme viendo películas. Yo a las noches me quedaba viendo películas y comiendo todo lo que pillaba que pensaba que no se notaría. Y luego, después de darme ese atracón, pues me iba al baño y me vaciaba, ¿no? Vomitando. 2 años estuve guardando ese silencio y haciéndolo, aprendiendo a hacerlo de maneras muy que no se notaran, pero que cada vez iban a más, a más, a más, a más. Llegué al extremo de darme 5 atracones al día y después de cada atracón siempre venía un momento de vomitar. Imagínate el infierno psicológico que eso suponía en una mente de un adolescente que tiene doble vida, que no quiere que se note ni se vea eso que está haciendo porque se siente avergonzadísima y súper culpable y con la autoestima por los suelos de reconocerse en ese patrón, de verse en ese patrón, puesto que en los demás aspectos de mi vida, en los estudios, en las relaciones con los amigos, con los compañeros, yo me veía como una persona fuerte, inteligente. Yo transmitía esa imagen y me exigía ser esto, ¿no? Era muy buena estudiante, sacaba muy buenas notas, era delegada de clase, además entrenaba deporte, hacía baloncesto en aquella época. Luego era voluntaria en un SPLAIC, una especie como de centro donde haces actividades para niños y tal. También ayudaba en casa. Tenía muchas veces, pues mi madre que trabajaba haciendo trabajos de limpieza, pues me llevaba con ella y así ella iba un poquito más rápido, podía coger algún trabajo más y bueno, pues también ella me inculcaba como el valor del trabajo y del esfuerzo, ¿no? Pero claro, fijaros, era como una niña modélica, en el sentido, bueno, pues de decir que sí a todo, siempre satisfacer todo lo que se me pedía y yo exigirme hacerlo y lograrlo, pero claro, había un mundo interno, emocional, mental, que era de tal confusión, de tal vacío, de tal hipersensibilidad, que yo ahora sé que es que yo ya tenía la activación, digamos, de la capacidad de canalización, la sensibilidad, la empatía, yo ya la tenía hiperabierta en aquellas etapas, pero nadie me sabía explicar que yo, esa manera de sentir y esa manera de percibir el mundo que me causaba tanto dolor interno y tanta confusión, eso era un don que podía ser útil para mí y para el mundo, no me lo sabían decir. Y yo no lo sabía ver, claro. Entonces eso repercutía, se volvía en mi contra, porque yo tenía muchas emociones y yo sentía lo que sufrían pues mi padre, luego os hablaré un poquito de mi padre, lo que sufría mi madre y mi tío cuando tenían sus problemas, lo que sufrían todo el mundo. O sea, yo sentía lo que los demás sentían y yo quería ser la que salvara el mudo, ¿no? La que salvara a todos y a mí misma, pero sin saberlo hacer. Con lo cual, toda esa emocionalidad, esa confusión y ese dolor del mundo, y yo sin ser capaz de gestionarlo, ni de comprenderlo, ni de expresarlo, pues eso repercutía en que necesitara una válvula de escape. Esa válvula de escape fue la comida. Y el control, porque mientras yo estaba enfocada en pensar qué comía, qué no comía, cuántas calorías, cuánto peso, no peso, le gusta, ¿no? O sea, mientras yo estaba enfocada en eso, no hacía falta que me preocupara de todo lo demás, ni que sintiera. Estaba anestesiando mi cuerpo y mi alma, porque la mente estaba a tope de ruido, a tope de problemas no resueltos, pero que estaban en bucle ahí permanentemente. Y eso lo compaginaba con, vale, ahora soy capaz de bloquear esto para enfocarme en solo estudiar y sacar buenas notas, o en solo hacer esto. Yo digo que menos mal que me gustaba estudiar y se me daba bien relativamente, porque no era ninguna superdotada ni mucho menos. Yo
sacaba buenas notas porque le dedicaba horas y esfuerzo, que ya tenía yo unas amigas que sí que daban puntuaciones muy altas en los test estos de inteligencia, a las que yo tuve mi envidia en algún momento, ¿no? Porque yo decía, ¿por qué a mí me cuesta tanto? Lo que pasa es que a mí me gustaba estudiar. Yo me encerraba en mi cuarto, me ponía mis cascos, mi música y me ponía a hacer esquemas y resúmenes de los temas de clase, da igual. Te puedo hablar de la época de séptimo de GB, octavo de GB, primero de BUP, segundo de BUP, bueno, toda esa etapa hablo pubertad, adolescencia, ¿verdad? Eso me calmaba, me aislaba del mundo, conseguía que mi mente se vaciara y conseguía además como obtener una cierta satisfacción personal de, bueno, mira, el mundo es un caos, mi vida es un caos, yo no me gusto, pero cuando estoy haciendo esto, que era estudiar, compartir, porque yo ayudaba a otras amiguitas a estudiar y que así ellas aprobaran también, eso también me gustaba, ¿no? No me lo quedo yo para mí, venga, nos sentamos, te ayudo a hacer los resúmenes, te ayudo a estudiarlos, a que te lo aprendas. Yo era como que me lo aprendía yo y enseñándoselo a mi amiga, pues yo lo perfeccionaba. Y mi amiga o amigos, que fui cambiando, me acuerdo, de compañeros de estudio, pero siempre desde ese rol, ¿no? De yo lo aprendo y luego te lo enseño. Esto era lo único que iba bien en mi vida, porque todo lo demás era un jari, un caos. Y mi salud, no solo por la bulimia, sino por los problemas digestivos, que aunque mejoraron un poco, con el caos que yo vivía alimenticio, pues no daba tregua yo a mi estómago, ni a mi sistema digestivo, ni a mi hígado, ni a mi páncreas, no les daba tregua y entonces sí que tenía como reincidencias de problemas digestivos, ¿no? Distintos, que íbamos teniendo como que descubrir y tratar, bueno, con lo que se podía. Recuerdo también tener problemas de menstruación, las reglas, tener visitas con los ginecólogos, todo eso, ya ves tú, en una etapa que yo todavía era virgen, o sea, tenía que ir a ginecólogos y hacerme exploraciones y cosas de mayores que yo decía, pero ¿qué pinto yo aquí? Pero bueno, tenía esos problemas, ¿no? A lo mejor menstruaba 3 veces en un mes y esto no era normal, había que mirarlo. También muchas infecciones de candidiasis, cuando lo mismo, no podían ser motivados por tener relaciones porque no era el caso. Era motivado por los problemas de la microbiota que ya empiezan en esa etapa a aparecer, aunque no se conocía, no se hablaba de la microbiota, no te hacían analíticas de ese tipo ni nada, esto ha sido todo de mayor, ¿no? Pero ya en esa época los síntomas y los problemas que se iban desencadenando venían de esa causa física. Uno de los problemas de salud que también desarrollé en esa época, que luego de mayor a veces ha vuelto en determinados momentos, era la sinusitis crónica, que es un horror porque bueno, son como una infección que genera mucosidades dentro de las cavidades faciales, ¿no? Dentro de los huesitos, se esconden por ahí los mocos, inflaman y genera dolor en la cabeza, dolor en las sienes, un dolor muy fuerte que es como parecido a las migrañas. Y bueno, también en aquella época, pues entre que te lo descubren, saben que es que no es, te lo tratan y no podían estar dándome antibióticos constantemente, entonces era un problema. Yo constantemente desarrollaba esta sinusitis, sumado a los problemas digestivos, más bueno, mi conducta trastornada con la alimentación. Y en medio de todo ese proceso, andaba yo con 14 años, decimos, 14, 15, conozco un chico en un verano que estoy veraneando pues en el mismo sitio donde estaba cuidando a este niño haciendo de canguro. Bueno, pues por ahí, en Castellón, de veraneo, conozco un chico, me enamoro, tenemos nuestra primera relación de novios, bueno, muy inocente, ¿no? Pero bueno, novios, nos damos besitos, quedamos en la piscina, quedamos para aquí, para allá. Y resulta que cuando se acaba el verano y yo me vuelvo, nos estamos escribiendo cartas y me entero, en ese proceso del invierno, me entero por un amigo suyo, porque él no se atrevió a decirme la verdad, me entero de que me había estado engañando como a una tonta. Me había estado engañando. Lo que empezó siendo, imagino yo, una broma pesada de colegas, se acabó convirtiendo en todo un evento pues doloroso, ¿no? Doloroso para quien recibe el engaño. Él me había contado que era cantante de un grupo famoso. Yo no conocía ese grupo, con lo cual pues, ahora entiendo que no estaba en el mundo. Te lo voy a confesar aquí en abierto en el podcast, que me hizo creer, y yo me lo creí, que era cantante de U2, que él y su grupo eran U2. Como yo no conocía ese grupo, porque debe ser que no vivía en el mundo, yo con mis estudios, mi vida tranquila, etc.,
Pero bueno, yo me lo creí, él me entregaba cintas de música y yo, ay, ¿cómo te cambia la voz? Pero tienes una voz muy bonita, pues fíjate, ¿qué tal? El asunto es que me tuvo engañada todo el tiempo que salimos durante el verano y durante varias cartas, varios meses en el invierno, hasta que un amigo suyo me llamó y me dijo, ¿no? Tú eres una tía espectacular, eres muy buena gente y este tío no te merece y mira lo que está haciendo y se está riendo en tu cara sin que te des cuenta y yo no puedo guardar más este secreto y te lo cuento, ¿no? Me rompió el alma, el corazón, el ego, me lo rompió todo y me hice pedacitos y bueno, pues a partir de ahí es cuando fue como un detonante junto todo lo demás para esta conducta bulímica, ¿sí? Y bueno, pues todo el que se intensificaran mis problemas de salud, también alergias, que no tenía antes, empezaron a surgir alergias de tipo a los ácaros, al polen, a varias cosas, y entonces andaba con rinitis, conjuntivitis alérgica. Era un cromo de chica. Un cromo de chica, pero bueno, que sobrevivía, ¿no? Sobrevivía y seguía pues intentando estar ilusionada con la vida. Combinaba como momentos de esa bajada anímica con, bueno, pues de esa África más metida para adentro y que no quiere saber nada del mundo y que entra en victimismo, ¿no? Con esta otra África en otros momentos donde, venga, saco fuerzas, saco carácter y alegría y ilusión y soy la África que en casa se conocía pues como la alegría de la huerta. Eso fue mi adolescencia, pero fijaros, llegué a los 16 y medio y en una de esas etapas melancólicas se fue alargando, alargando, alargando. La bulimia iba creciendo y la culpa y la vergüenza también y la vida sin sentido, porque yo observaba también a mis padres, no me gustaba lo que veía en cuanto a vidas pues de trabajo duro, no motivante, no especialmente nada que les llenara, un padre que el biológico pues con muchos problemas psicológicos, emocionales, no había encajado bien el divorcio de mi madre, se creía profeta, se creía y bueno, yo voy a decir en su defensa que yo creo que mi padre canalizaba y tenía además un llamado espiritual muy fuerte, pero no lo supo gestionar bien eso. No tuvo quizá los maestros, las referencias, lo que hoy podemos encontrar, ¿no? Para reconducirnos y para entendernos. Y al no tenerlo, pues su vida transcurrió entre bueno, etapas donde trabajaba de camionero porque era lo que le daba de comer y con lo que pues, pasaría algún tipo de pensión a mi madre, etcétera. Pero luego etapas en las que dejaba de trabajar, había ahorrado lo que había podido de dinero y se pasaba meses encerrado leyendo las Sagradas Escrituras, estudiando numerología, estudiando astronomía, aprendiendo para interpretar lo que él creyó ver que era una especie de apocalipsis que iba a venir. Yo con lo que sé hoy puedo entender que lo que él veía en esas Sagradas Escrituras y en eso que estaba estudiando y intuitivamente y canalizando fue esto que pasó en 2012, ¿no? Que es cuando se acaba la noche galáctica y empezamos el día galáctico. Hay un cambio de ciclo, hay un cambio de paradigma y de energía a nivel del planeta, pero claro, no era una muerte real del planeta. Él entendió literalmente esa muerte, ¿no? Y entonces prescribía una serie de cosas que no llegaron a pasar. Y bueno, esto también le ocasionó en su vida adulta pues, muchos problemas, ¿no? El tema de por qué traigo esto a mi salud es porque todo ese mare magnum emocional que yo vivía dentro de mí, pero que también cuando yo miraba a mis mayores, al contexto del cual yo procedía y que eran referencias para mí, ¿no? Modelos educativos, modelos de vida, de filosofía, etcétera, pues lo que yo veía era muy incongruente y un poco devastador en este plano anímico, ¿no? De vivir la vida con ganas o con alegría y desde una perspectiva optimista o todo lo contrario. Entonces, bueno, tampoco es que en mi casa eran depresivos ni estaban medicados ni nada así. Yo me acuerdo que recuerdo a alguna amiga que sí que tenía ese perfil de padres, no era mi caso. Mi madre es una mujer trabajadora y luchadora donde las haya, muy de tierra, muy lo opuesto de mi padre. Pero bueno, tenía pues eso, pues trabajos que al final no eran satisfactorios, ¿no? Más allá de ir, cumplir y ya está. Mi tío también era una persona trabajadora, que sí que se comía más la cabeza, sí que recuerdo conversaciones más profundas con él, pero bueno, una perspectiva
con una personalidad muy crítica, muy dura, y entonces pues los recuerdos de aquellas conversaciones profundas pues se han ido como atenuando y durante una etapa, que todo esto ya está muy trabajado y muy superado, ¿no? Pero durante una etapa sí que hubo como un poco de resentimiento porque él era muy duro y muy crítico. Y entonces a una niña como yo, que ya era autoexigente y autocrítica y que buscaba la perfección como manera de ser atendida, reconocida, aceptada, pues un papá, un padrastro, así de crítico es como nunca es suficiente, ¿no? Esta creencia la acabo reforzando en mí y bueno, yo comprándola tranquilamente. No estoy queriendo culpar a nadie porque entiendo perfectamente lo que yo elegí como alma que encarna en este contexto para trabajar unos aspectos del carácter, unas virtudes y un desarrollo que había que hacer, ¿no? Y también las personas que entran en contacto conmigo en el rol de padre, de padrastro y de madre vienen a trabajar unos aspectos de ellos en su relación conmigo. Así que estoy consciente de todo esto, solo pongo en contexto las experiencias que afectaban a mi cuerpito, porque como yo no era capaz de gestionar emocionalmente, comprensivamente, espiritualmente todo eso que pasaba, entraba directamente a ser activadores en mi plano físico de desequilibrios que se manifestaban de todas esas formas, ¿no? Con la conducta bulímica, con la obsesión, con las intolerancias, con las alergias, con bueno, todos los problemas que vivía. Finalmente, todo esto te lo estaba contando porque el desenlace en esos 16 años y medio es que intenté suicidarme porque no le veía sentido a la vida. Yo no quería vivir la vida así. Era una vida vacía, donde además yo vivía especialmente un infierno en mi cabeza. No fue un intento tan grave que me llevara al hospital, sí fue suficiente intento como para llegar a casa pues con cortes en las muñecas, llorando y pidiendo a gritos ayuda. Por fin me derrumbé, dejé de necesitar ser perfecta y aparentar, hacerlo todo bien para llorar y contarle a mis padres todo lo que hacía, a escondidas, con la comida, todo lo que sentía en mi interior, toda la desazón, la preocupación por mi padre, que sufría mucho porque mi padre se quedó, esto no lo he contado antes, pero se quedó tirado en la calle una temporada, fruto de sus vaivenes entre las profecías estas que escribía y que veía, el tema emocional que no había resuelto con mi madre, la soledad y el ver la apocalipsis como él la veía, ¿no? Más dificultades que él tenía de relación social, habilidades que yo creo que le faltaban y él no buscaba ayuda, pues él qué hacía, nos lo contaba a los hijos. Mis hermanos hábilmente se escabullían, se ponían a jugar con las maquinitas o tal, pero yo, que tenía esa empatía, esa sensibilidad y esa necesidad de ayudar, pues me quedaba a su lado escuchándole y haciéndole de psicóloga, como él decía, ¿no? Es que eres mi psicóloga. Yo luego me tuve que pagar una terapia de más de 2 años para decirle a mi padre, no soy tu psicóloga, búscate una, ¿no? Para ponerle límites. Pero a los 16 todavía no había hecho esa terapia. Entonces todo eso me llevó al hundimiento y a creer que nada tenía sentido. Por eso el intento de suicidio. Voy a detener aquí este episodio porque veo que se alarga y no quiero hacer episodios como demasiado largos, ¿verdad? Así que bueno, mi querido corazón, amiga, amigo, nos encontramos mañana en el siguiente episodio. Continuará. Besitos.